Los ojos de Jesús. Cristo Visión presenta. Viaje apostólico de su santidad el Papa Francisco a Kazajistán. Fabián, tú ayer utilizaste una expresión porque sí, después de la pandemia, pues vemos que la existencia ha sido golpeada por completo en todos los sentidos, ¿verdad? Y tú decías ayer, de pronto muchas personas lo recibieron como que este es un castigo divino, ¿sí? Pero igual la pregunta para ti, ante todo esto que nos ha dejado la pandemia y ahora que se viene a trabajar, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el trabajo que se va a desarrollar después de la pandemia? ¿Qué dirías tú? El mundo está en duelo. Estamos viendo una experiencia de duelo en diferentes niveles. Para aquellos que se fueron, familias completas. La pregunta, ¿por qué se fue mi familiar y no se fue otro? ¿Por qué no me fui yo? Entonces aparece un primer momento que es el duelo por los trabajos. Sí. No es lo mismo. El duelo por la situación económica, el duelo por los emprendimientos, el duelo por diferentes circunstancias que no únicamente tienen que ver con la muerte, sino también con la finalización. Entonces sí hay un duelo y este duelo necesita ser acompañado, tanto profesionalmente como por las ciencias que lo tienen, como la psicología, pero también la palabra y la fe tienen una dimensión terapéutica de acompañamiento. Sí estamos en duelo y hay que reconocerlo. Y nos falta algo. Y luego el proceso del duelo implica el proceso de reconciliación. Reconciliarse con el cuerpo. El cuerpo quedó afectado. Ya no es lo mismo. ¿Cómo reconciliar esa situación? ¿Cómo reconciliarse con el dinero? ¿Cómo reconciliarse con el trabajo? ¿Cómo reconciliarse entre familia? Porque no estaba acostumbrada a vivir junta y quedaron muchas heridas cuando estaban juntos. Pero también reconciliarse con nuevas realidades. Hay chicos que dicen, yo no quiero volver al colegio, mejor quiero estar virtual. O sea, reconciliarse hasta con las instituciones. Reconciliarse con Dios. Porque en este momento, personas que en este momento nos escuchan, que nos ven, en su corazón pueden tener la pregunta, pero ¿por qué Dios permitió esto? Y esa pregunta tenemos que abordarla también teológicamente. Duelo, reconciliación y restitución. Y esto es lo que pide el Congreso, restituir la confianza en la humanidad, reconstruir la confianza en las instituciones. El desarrollo que tuvimos tanto en ciencia como en tecnología, como en educación, como en medicina fue enorme. O sea, hay unos frutos importantes. Pero que no salgamos de una pandemia, una guerra, algo no está funcionando. Entonces hay que reconciliarse con la imagen de Dios y con Dios mismo, reconciliarse con la humanidad, reconciliarse con el otro, pero reconciliarse principalmente con el sentido de vida. Nos dimos cuenta que las armas nos servían con un enemigo que no podíamos ni verlo. Sí. Que todo el sistema que teníamos que haber aportado en educación y en salud no lo hicimos y por eso colapsaban nuestros sistemas. El tema de la injusticia, unos países podían y otros no podían, como que existieran unos ciudadanos de primera y otros de segunda. Entonces mira que es reconciliarse, las tres palabras, vivir el duelo plenitud, acompañado de la fe, hacer una reconciliación profunda con lo que perdimos y restituir la confianza y la fe en la vida. Y me parece interesante, Raúl y Fabián, que precisamente esta jornada, ya cuando se abre este congreso el día de hoy, que inicie con una oración silenciosa. Es muy diciente, ¿verdad?, que empecemos en oración silenciosa, interiorizando. ¿Nos querrá decir esto tal vez que a veces nos quedamos con muchas palabras y muy poca acción? Porque la oración nos invita precisamente a contemplar, a meditar, a comunicarnos con el Padre que nos da la vida y precisamente a escuchar esos pasos siguientes a dar. Es decir, estamos ahí en una acción. ¿Será que nos está invitando a eso? De pronto hay muchas palabras y poca acción, Raúl. Recuerdo, Leopoldo Panero decía, ni calla el que está en silencio, ni es toda palabra canto. Es muy simbólico
que la oración inicial del Congreso haya sido a través del silencio, porque es ese diálogo consigo mismo, ese diálogo interior que es fundamental y que debe alimentar nuestra cotidianidad. Y ese diálogo, cuando se comparte en colectividad, tiene un gran sentido. Es una invitación a valorar el silencio para que ese silencio nos permita una mayor comunión del alma con su ser de luz. Es un gran encuentro que bien vale la pena tomarlo como un gran mensaje de los líderes religiosos. El Papa Francisco continúa su discurso recordando y trayendo palabras de un gran poeta, un poeta célebre de Kazajistán, Abay. Y Raúl, tú eres poeta, tú eres un artista y el arte toca las entrañas más profundas del ser humano, mueve las entrañas más profundas del ser humano y allí en ese arte nos hace ver también quiénes somos realmente, nuestra identidad, la belleza que hay en nosotros precisamente por quienes somos y de dónde venimos. Raúl, yo quisiera preguntarte en ese sentido, este discurso del Papa Francisco, ¿cómo te toca a ti como poeta y como también claramente artista, protagonista de la construcción de esto que estamos buscando todos, la paz? El Papa, indudablemente, cuando se refiere a un poeta, a Abay, un poeta de esa región de Kazajistán, lo hace teniendo en cuenta su gran discernimiento. La poesía es el lenguaje del alma. La poesía se instala en el centro del corazón. El poeta tiene la capacidad de comprender la alegría y la tristeza de la tribu. El poeta, a través de toda la historia, ha sido el gran portador de la palabra creadora y no de una manera gratuita. El Papa hace referencia en este importante evento de construcción de paz. Tengamos en cuenta lo siguiente, refiriéndonos un poco al por qué el Papa hace referencia al poeta. Dice, la pregunta que el escritor plantea a su lector, ¿cuál es la belleza de la vida si no se ve en profundidad? El bien, la verdad y la belleza, decía Platón, establecen la armonía de la creación. Y esa armonía de la creación nos debe servir para inspirar también nuestra participación política en la sociedad. Recordemos que nosotros somos ciudadanos. Polis, la palabra polis significa política, la ciudad. Indudablemente que el mundo necesita que el poeta tome partido político, que no le dé miedo expresar a través de su arte, de su profunda sensibilidad, las necesidades de su pueblo. Es un deber ético del poeta levantar su voz, porque la voz del poeta logra tocar las fibras más sensibles de una sociedad. En un mundo tan profundamente convulsionado, donde realmente encontramos tanto dolor y tanta miseria, es importante que el artista asuma un compromiso con su sociedad, que esté dispuesto a servir. Y aquí hay que tener en cuenta, en estos días que se habla tanto de la reina, realmente el rey es el que sirve a su pueblo, no para que el pueblo lo adore y lo alabe, sino él asume el compromiso de su pueblo como un servicio. El Papa, siendo un líder político y un líder espiritual, es un gran poeta porque ha tenido esa sensibilidad para comprender las necesidades de su grey,
pero no solamente la Grey católica, sino el Papa se ha propuesto generar una transformación en el mundo. Lo ha hecho hasta ahora a través de su palabra, que en algún momento esa palabra se puede volver encíclica, pero si no se vuelve encíclica, esa palabra queda resonando en el corazón del mundo. Fabián, más adelante el Papa Francisco, después de esa pregunta que nos recuerda Raúl, ¿cuál es la belleza de la vida si no va en profundidad? Hay otra pregunta de otro pastor, de un pastor, dice, ¿a dónde tiende este vagar mío tan breve? Y luego contesta y dice, interrogantes como este son los que suscitan la necesidad de la religión y nos recuerdan que nosotros seres humanos no existimos para satisfacer intereses terrenos y para establecer relaciones de naturaleza meramente económica, sino para caminar juntos como peregrinos con la mirada dirigida al cielo. En ese sentido, con el significado pues de este congreso, con lo que compete también a cada uno de nosotros desde donde estamos, cómo se va trabajando y porque hemos venido haciéndolo y ha sido una invitación, ¿no? De caminar juntos, pero hay que seguir insistiendo y entender ese caminar juntos. Y el Papa lo dice al final de su discurso. Para entender al Papa Francisco hay que ir viendo, él es progresivo en sus palabras. El discurso empieza, sabemos, él tiene como el coqueteo, empieza como llega y empieza a acercarse al interlocutor, se acerca, se hace empático. Porque en este mundo hay mucha simpatía, pero poca empatía, ¿no? Empatía. Él se siente empático, se siente cercano a él. Después, cuando una vez como que le coge confianza, empieza a decir, pero hay estos problemas, estas dificultades, esto está pasando. Y finalmente deja un mensaje. Y cuando tomamos las palabras del Papa, cuando nos habla de caminar juntos, al final de su discurso dice, no busquemos falsos sincretismos, eso no sirve. O sea, decir aquí una paz que todo vale, entonces no es muy diferente, tu Dios y mi forma de Dios son iguales, no importa, todo es igual, todo funciona igual. No, eso no está diciendo. No. Dice, todos esos sincretismos no sirven, sino más bien conservar nuestra identidad. Conservarla en la valentía de la alteridad y el encuentro fraterno. Y nuevamente volvemos a ese instrumento que se volvió famoso, ¿no? El dombra. El dombra, diciéndole, son dos cuerdas diferentes. Si fuera una sola, tendría una sola, sería monótono escucharla, pero son dos, o sea, son diferentes, son separadas. Un mismo ritmo. Sí, pero cuando son separadas, realmente es la identidad del diálogo que hablamos ayer de Monseñor Aldo Cavalli, identidad y diálogo. Pero ¿para qué caminamos juntos? Entonces el Papa Francisco nos coloca unos desafíos que son esos temas que siempre trata. El primero, buscar nuevas rutas. El siguiente nos dice hay que trabajar por la paz. Nos habla de la casa común, diciéndole esta casa, esta tierra, tenemos solo una tierra, los vemos en la encíclica, en las encíclicas que él tiene, en los escritos que él tiene, en las pronunciaciones, hablando de esa casa común. Realmente el gran desafío que es la hospitalidad. Fantástico. Y lo hace en esta lógica de estos pueblos que lo comentamos, ¿no? El pueblo migrante, el nómada, estos pueblos que van en estas estepas. El huésped es la persona más importante. Así también nos dice, en esta vida somos huéspedes. Y los que van llegando deben ser acogidos. Entonces, cuando dice caminemos juntos, y no significa, creo que es de Khalil Gibran, que no es mirarse uno al otro, sino mirar los dos al frente. Así también las religiones. Porque nos hace la advertencia final, diciéndonos no es un sincretismo, no es sentarnos para crear una mega iglesia o una mega religión, porque muchos tienen miedo de eso. No es esa la propuesta. Lo que está diciendo es, somos diferentes, pero tenemos que ser coherentes. Y lo vamos a ver en los diferentes discursos de los líderes religiosos, como que se copian de lo mismo, ¿no? No están repitiendo lo mismo. Pues está lloviendo, se está insistiendo porque pues, el mundo está sordo. Realmente me preocupa que tengamos que hacer estos eventos. ¿Y por qué? Porque debería ser lo natural en la religión, ¿no? Si viviéramos coherentes. Estamos contando, les comenté al comienzo de este encuentro, de un abuelo Huitoto, el abuelo Víctor, de La Chorrera, en el Amazonas. Dice, oiga, ustedes los católicos no tienen palabra de poder, pero puede decir, religiosos no tienen palabra de poder.
Le pregunto, abuelo, ¿pero por qué? Porque me miraba así como serio, ¿no? Ujú. ¿Por qué piensa una cosa, dice en otra, siente en otra y hace en otra, en esa lógica? Pues entonces, claro, tendremos que hacer todos estos encuentros y muchos más para recordarnos la base de la regla de oro. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la enseñanza que nos deja el Papa Francisco, pero lo hace desde una silla de ruedas. Yo creo que hay que volver a insistir lo que hablamos ayer. Ujú. Un hombre que no viene altivo, no viene, yo soy de las religiones más numerosas de este mundo. No, vengo acá a servir con esa humildad, con el silencio, con mis pares. Tú lo dijiste, mesa redonda, ¿no? Sí, exactamente, que también tiene un significado bien importante y lo vemos ahí, esa gran mesa redonda, ¿verdad? Que tú nos recordabas ahora y que lo hacía aquí, tras de cámara, pero por favor, para que lo digas ahora a viva voz, esa importancia, el significado de esa mesa redonda. Sí, esa mesa redonda es de inspiración arturiana. Recuerden la mesa redonda del rey Arturo. Ujú. Y la característica semiótica de la mesa redonda es que en ella todos son iguales para participar. Y esa participación en esta perspectiva de un diálogo interreligioso es para reconocer que todos están en igual capacidad de compartir, de expresar su mensaje ante el mundo. Pero así como en esos eventos hay una mesa redonda, en los hogares también debería existir una mesa redonda y en todas las instituciones, porque finalmente en una organización se tiene distintos encargos, se tienen posturas, posiciones, pero todos son iguales en el sentido que desde la persona que tenga un trabajo más sencillo, más pequeño, vale tanto como el presidente de la organización. Ok, muy bien. Pues bien, queridos amigos cristovidentes, yo antes de invitarlos para que nos dispongamos de corazón para participar también de la Santa Misa en la Plaza de la Exposición presidida por su santidad el Papa Francisco, recordar estas últimas palabras del Papa. Dice, la lengua kazají invita a tener esta mirada acogedora. En ella, amar significa literalmente tener una mirada buena sobre alguien. Pero también la cultura tradicional de estas regiones afirma la misma cosa por medio de un hermoso proverbio popular. Si encuentras a alguien, intenta hacerlo feliz. Quizás sea la última vez que lo veas. Dispongamos entonces el corazón, queridos amigos cristovidentes, para participar de la Santa Misa. Ya nos vemos.